Las alarmas arrancaron antes que las excusas. Un chillido metálico y agudo cortó como cuchillo el piso abierto de Nexora, rebotando en las paredes de vidrio. Las pantallas parpadeaban en rojo furioso. Alguien gritaba por el equipo de DevOps. Otro pedía credenciales de respaldo a los gritos. Toda la plataforma de licencias, nuestra joya de la corona, valuada en unos 1.000 millones de pesos, se estaba desangrando en los monitores. Yo no estaba ahí. En ese preciso momento, las 10:05 de la mañana, estaba a 3 cuadras, en una cafetería chiquita en la Avenida del Río, viendo cómo subía el vapor de mi taza. Me llamo Marisol Quintero, 47 años, arquitecta de integraciones, café siempre negro como la noche, paciencia que antes parecía no acabarse nunca. Durante 16 años armé el esqueleto de ese sistema, cada nodo, cada token, cada parche silencioso a las 2 de la madrugada. Aún podía ver en mi mente el tablero parpadeante, como un latido que me sabía de memoria. Por la ventana del café se veía la torre de Nexora a lo lejos. El horizonte de la ciudad temblaba bajo el sol, y el bullicio del centro de la Ciudad de México traía una calma rara, como el ojo de la tormenta. Revolví mi café una vez, 2, y dejé la cuchara quieta. No necesitaba chequear las noticias para saber qué pasaba. Los había advertido. Lo puse en negritas, punto único de falla, núcleo de licencias. Adentro de esa oficina ahora, el fundador, Danilo Guzmán, seguro andaba de un lado a otro entre pantallas, con la mandíbula apretada y las mangas arremangadas. Acababa de bajar de un vuelo desde Madrid, llamado por el desastre. Me imaginaba su voz cortando el pánico como un machete. ¿Saben a quién echaron? Claro que no. Nunca me miraron de verdad, solo veían lo que podía arreglar. A las 9:15, apenas 45 minutos antes, estaba sentada en una sala de juntas frente a Darío Holt, el nuevo vicepresidente de operaciones. Sus mancornas brillaban como si se las hubiera pulido con su propio ego. Deslizó un papel por la mesa. Ajuste anual, 800 pesos. Deberías estar agradecida, dijo. Recuerdo cómo la luz pegaba en el borde de la pared de vidrio detrás de él. La ciudad parecía tan viva, mientras la sala se sentía muerta en vida. Sonreí, doblé el papel y me paré. Entendido, le dije. Luego salí caminando, dejando mi gafete en la mesa, y por primera vez en años, el silencio me siguió hasta casa. Para las 10:05, ese silencio ya hablaba por sí solo. La luz de la mañana hacía que todo en esa sala de juntas pareciera demasiado limpio, como esa claridad estéril que saca a flote todos los defectos. Estaba sentada frente a Darío Holt, el nuevo vicepresidente de operaciones de Nexora, que llevaba apenas 8 semanas en la empresa y ya caminaba como si el piso fuera su pedestal personal. Era joven, ambicioso y muerto de miedo de parecer chico. Ese miedo siempre se disfraza de prepotencia. Sonrió como quien ya decidió lo que mereces. Marisol, quise entregártelo yo mismo, dijo, deslizando una hoja impecable hacia mí, como si fuera una promoción. El logo relucía en el encabezado. Mis ojos fueron directos al fondo. 800 pesos. No por semana, no por mes, por año. Lo miré, esperando el remate que nunca llegó. 16 años de reversiones a medianoche. Rescates de cumplimiento. Sistemas que mantuve vivos a pura voluntad. Y él estaba orgulloso de darme el precio de una cena barata en la calle. Deberías estar agradecida, agregó, echándose para atrás en la silla. Esto lo mantiene justo para todos. Justo. Esa palabra pegó más fuerte que el número. No era solo el insulto, era la facilidad con que lo dijo. Como si la justicia fuera algo que tipos como él podían definir para mujeres como yo. No toqué el papel, no hablé. Solo lo vi golpear con su dedo manicureado el documento, su colonia pesada en el aire. En ese silencio, sentí que algo se movió adentro como un cable que por fin dejó de zumbar. ¿Es definitivo?, pregunté bajito. Sonrió más ancho, confundiendo la calma con sumisión. Si no estás contenta, dijo, señalando la puerta con la cabeza, ya sabes dónde está. Las palabras no dolieron,
cayeron suaves, casi como un permiso. Doblé el papel una vez, lo dejé ordenadito de vuelta en la mesa y me paré. Entendido, repetí. Mi voz sonaba firme, distante como de alguien que ya dejó de esperar que la vean. Afuera. Las luces del pasillo parpadeaban contra el vidrio, atrapando mi reflejo entre los paneles. Por un momento, casi no reconocí a la mujer ahí parada, hasta que me di cuenta de que por fin se veía libre. Los pasillos de Nexora siempre olían igual café, ozono de los servidores y esa esterilidad fría del aire acondicionado que nunca paraba de zumbar. Durante 16 años. Esos sonidos fueron mi nana. Solía bromear que pasaba más noches en ese edificio que 2 en mi propio depa. No estaba lejos de la verdad. Recuerdo la primera vez que el núcleo de licencias se cayó, años antes de que llegara el reluciente Darío. Estaba en marcha una auditoría federal de cumplimiento, y si el sistema fallaba, todos los contratos con clientes se iban al diablo. El director técnico estaba en un vuelo, la junta directiva en pánico, y yo era la única que sabía dónde rompía de verdad la arquitectura. Esa noche, la ciudad fuera de mi ventana se disolvió en rayas de luz mientras reescribía el código del kernel línea por línea. Cuando los tableros volvieron a verde, los ejecutivos celebraron en una terraza con vistas. Yo manejé a casa en silencio, con las manos temblando de cafeína y adrenalina. Hubo noches que ni llegué a casa, noches en que el zumbido de los servidores era mi única compañía. Una vez, me desplomé cerca de la sala de mainframes, un dolor apretado clavándose en el pecho. Los paramédicos lo llamaron arritmia por estrés. El doctor me dijo que descansara. Mi jefe dijo que el sistema no podía permitirse otro apagón. Volví a la mañana siguiente. En mi escritorio había una sola foto, mi sobrina Elvira, sonriendo con su sudadera del TEC de Monterrey, sosteniendo la carta de aceptación que le ayudé a pagar. Ella era el motivo por el que me quedaba. El sueldo no importaba. La seguridad sí. Cada hora parchando errores ajenos era otro semestre que ella estudiaba sin preocupaciones. Pero la lealtad tiene un peso raro. Aprieta despacio hasta que dejas de notar que te está aplastando. Solía pensar que quedarme era fuerza. Ahora no estaba tan segura. Cuando pasé por mi antigua oficina esa mañana, las persianas estaban cerradas. Mi escritorio ya reasignado. 16 años borrados en unos clics. El zumbido de los servidores me siguió por el pasillo constante, indiferente, como un latido que ya aprendió a vivir sin mí. La oficina estaba más callada que de costumbre esa mañana, como si el aire mismo esperara que algo terminara. Me moví despacio, con calma, dejando que cada ruidito marcara un adiós el clic del cajón, el roce leve de mi termo contra el escritorio, el crujido de las notitas adhesivas despegadas del monitor una por una. La foto de Elvira vino al final. La metí en mi bolsa con cuidado, el vidrio frío contra mis dedos. Al otro lado del piso abierto, las pantallas brillaban en la luz pálida. Nadie levantó la vista, pero sentía el peso de sus miradas de reojo, esas que das cuando te alivia que no te toque a ti. Recursos Humanos llegó puntual. Una mujer que había visto en reuniones de cumplimiento, pero con la que nunca hablé fuera de eso. Sostenía un portapapeles como escudo, gafete, laptop y llaves. Por favor. Su voz era educada, ensayada, distante. Le entregué cada cosa en silencio. Mi laptop aún estaba abierta al tablero, el monitor de latidos firme, verde. Cerré sesión antes de que pudiera. Darío apareció justo cuando cerraba la caja de cartón. No me habló directo, habló fuerte para que todos oyeran. Lo viejo nos frena, dijo, juntando las manos como para marcar un corte limpio. Unas cabezas se giraron, inseguras y a sentir. Yo no. El elevador estaba a 30 pasos de mi escritorio. Los había contado antes en noches cuando pensaba en irme y nunca lo hice. Ahora, cada paso sonaba como un reloj tic-tac hacia lo inevitable. Las puertas se abrieron con un suave ding. No miré atrás. En el panel espejado, mi reflejo me encontró una mujer con ojos cansados, blazer demasiado formal para la hora, cara indescifrable, pero debajo
Sentía algo que no había en años, una ligereza frágil pero real. Cuando las puertas se cerraron, lo último que oí fue el zumbido de los servidores desvaneciéndose en silencio, como una canción vieja cortada a media nota. Llevé la caja contra el pecho y salí al lobby. El mármol frío bajo mis tacones me anclaba para lo que viniera, meses antes de esa reunión final. Ya veía las grietas formándose. Eran chiquitas al principio, dependencias de código pasadas por alto, credenciales sin asignar, documentación que nadie se molestaba en leer. Así que escribí el reporte. Lo titulé simple: Sin drama, punto único de falla, núcleo de licencias. Fue un acto callado de autocuidado. Detallé cada riesgo, cómo la red de licencias dependía de una sola cadena de autenticación, cómo el protocolo de doble token necesitaba mis dispositivos físicos para validar acceso raíz, cómo la redundancia no era solo recomendada, era vital. Esquematicé los pasos exactos para distribuir autoridad en el equipo. Todo estaba ahí claro, probado, con fecha y hora. El director técnico, un tipo que se enorgullecía de su estrategia de visión global, lo hojeó en 10 minutos y estampó prioridad baja antes de mandarlo a una carpeta llamada mejoras diferidas. Recuerdo mirar la notificación en mi inbox, preguntándome qué parte de punto único de falla sonaba opcional. Una semana después, seguí con un correo a su oficina y a Víctor Blanco, el predecesor de Darío. El mensaje era corto, profesional, imposible de malinterpretar. Si me voy sin transición, la recuperación será un infierno. Incluso adjunté los diagramas de arquitectura revisados, anotados con flujos de acceso. Nadie respondió. La única confirmación fue un automático: gracias por tu contribución. Para el siguiente trimestre, llegó Darío, lleno de confianza y vacío de contexto. Mi reporte nunca llegó a su escritorio. El enlace en SharePoint caducó tras una actualización de políticas, archivado en el olvido digital. Aún así, guardé una copia en mi disco. Por costumbre, más que esperanza. Mirando atrás, me doy cuenta de que ese memo no era solo una advertencia, era una profecía en español claro. Les di el plano para sobrevivir, y lo tomaron por ruido de fondo. Cuando empacué mis cosas esa última mañana, el archivo estaba quieto en mi carpeta personal, modificado por última vez 8 meses antes. No me lo llevé, no necesitaba. Seguía ahí esperando como el sistema que describía. Paciente e implacable. 2 días después de que me fui, empezaron a circular los primeros correos adentro de Nexora. Nada catastrófico, solo piquetes que parecían inofensivos si no sabías dónde mirar. Un cliente en Guadalajara reportó un retraso de login de 6 segundos. Otro en Monterrey dijo que sus facturas no sincronizaban. El equipo de soporte abrió tickets, los etiquetó prioridad media y siguió. Para el tercero, un patrón empezaba a formarse. Aunque nadie quería decirlo en voz alta, los ingenieros culparon extensiones de navegador. Alguien sugirió propagación de DNS. Darío, siempre el showman, llamó a una junta en la sala de vidrio con vista al río. Me lo imaginaba caminando de un lado a otro, mangas arremangadas, hablando en ese tono practicado para sonar visionario. Dolores de crecimiento, dijo. Toda empresa los pasa después de una reestructuración. Se refería a mi ausencia. La frase llegó al memo interno al día siguiente. En negritas, ajustes de transición a corto plazo. Casi me reí cuando lo leí. No de amargura, de incredulidad por lo predecible que era todo. Desde mi depa al otro lado de la ciudad, seguí las ondas por posts públicos y foros de soporte. No necesitaba acceso interno. Los síntomas eran visibles para quien sabía reconocerlos. Un lag aquí, un timeout allá. Esas señales que siempre preceden una falla profunda. En mi sala, el sol de la mañana se filtraba por las persianas, atrapando la taza medio vacía junto a mi laptop. La ironía no se me escapaba. 16 años manteniendo el pulso vivo, y ahora podía ver cómo flaqueaba desde lejos. Mi inbox aún tenía el memo que escribí, intacto, ignorado. Lo abrí una vez más, escaneando la línea ignorada.
Verificación raíz requiere acceso dual a tokens físicos. Reasignen antes de cambio de personal. No lo hicieron. El bullicio de la ciudad afuera se mezclaba con el leve zumbido de mi compu casera. Al otro lado del río, los servidores de Nexora respiraban irregular, luchando por encontrar ritmo sin mí. Cerré el memo. Exhalé despacio y dejé que el silencio se acomodara. Algunos sistemas no colapsan de un golpe, se deshacen. Una advertencia ignorada a la vez. Para el viernes en la noche, las luces empezaron a ponerse rojas. Lo que arrancó como retrasos menores en logins, ahora se extendía como fiebre por la red de Nexora. Europa cayó primero, servidores de licencias en Madrid dejaron de validar. Luego Singapur perdió su clúster de nodos, cortando a miles de usuarios a media sesión. Los canales de soporte se desbordaron, tickets multiplicándose más rápido de lo que nadie podía leer. Desde la ventana de mi depa, la Ciudad de México parecía serena, el horizonte brillando bajo un crepúsculo hielo. Me senté junto a la ventana con las noticias mudas en la laptop. Los clientes de Nexora posteaban actualizaciones educadas pero aterrado en LinkedIn. Alguien más con caídas. Los comentarios llegaban en olas, frustración disfrazada de curiosidad, preocupación enmascarada de profesionalismo. Lo había visto antes. El incendio había empezado. Adentro de la empresa, la fachada empezaba a resquebrajarse. Darío aún intentaba controlar la narrativa. Llamó a una reunión de emergencia a las 8 p.m. Voz calmada, pero cuello empapado en sudor. Es un problema del proveedor, insistió, caminando frente a las pantallas. Lo aislamos para mañana, pero para mañana. Aislar era imposible. Los nodos de validación en Asia fallaron por completo, y los scripts de redundancia se negaron a activar. Las alertas automáticas que debían notificar al equipo admin global no salieron porque esas alertas también estaban atadas a la misma cadena raíz. Mi cadena raíz. Alguien intentó contactar al director técnico, pero estaba desconectada en un retiro de bienestar en Cuernavaca, sin teléfono, sin señal, sin delegado de respaldo. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan predecible. En el piso abierto, el pánico reemplazó la arrogancia. Ingenieros trabajaban en silencio, caras pálidas en el brillo de monitores muertos. Uno susurró, no podemos acceder al shell de override. Otro murmuró algo de expiración de credenciales. Las palabras falla de autenticación raíz parpadeaban en cada pantalla como una sentencia. Para mediodía. La plataforma estrella 1.000 millones de código y contratos estaba oficialmente offline. El zumbido de los servidores se cayó, dejando solo el sonido de voces rompiéndose. Darío estaba en medio de todo, aferrándose a un optimismo ya quemado, y en algún lugar al otro lado de la ciudad, tomé un sorbo de café, sintiendo el temblor en el aire, el momento en que el control recuerda quién lo construyó. Para sábado en la mañana, el pánico tenía nombre bloqueo raíz. Cada ingeniero en el edificio sabía qué significaba, aunque nadie se atrevía a decirlo alto. Darío había dejado de fingir que todo estaba bien. La sala de guerra, antes para demos de inversionistas, ahora estaba llena de caras exhaustas y tazas de café vacías. Ahí entró Margarita Delgado, la directora financiera de Nexora. Era bajita, ojos afilados, conocida por tratar los números como seres vivos. Cuando hablabas, la gente escuchaba. Estado, dijo simplemente. Nadie respondió. El silencio se estiró hasta que una sysadmin junior llamada Brenda carraspeó y proyectó su consola en la pantalla grande. Líneas de código verde rodaron. Luego se congelaron en una entrada última edición M. Quintero. Protocolo de acceso dual token requerido. La sala se quedó quieta. Margarita se acercó, leyéndolo 2 veces como si las letras pudieran rearrancharse en algo menos condenatorio. ¿Dual token?, repitió. Brenda asintió. Significa que 2 dispositivos físicos deben verificar acceso raíz. No hay override. Probamos modo recuperación, rebotó. La voz de Darío se quebró al hablar. Debió bloquearlo antes de irse. Brenda lo miró.
cautelosa pero firme. No, señor. Los logs muestran la última modificación hace 8 meses. Alguien bajó más en el directorio del sistema. Una carpeta parpadeó en la esquina, marcada roja, evaluación de riesgo, urgente. La fecha coincidía con el memo de Marisol. Margarita lo abrió, y la sala se llenó con el zumbido callado de la comprensión. Leyó la primera línea en voz alta. Punto único de falla. Núcleo de licencias. El resto lo explicaba todo: plan de redundancia, cadena de tokens, instrucciones de reasignación, todo ignorado. Margarita cerró el archivo suave, como si fuera un obituario. No lo saboteó. Dijo, voz plana. Los advirtió. La sala siguió en silencio. El único sonido era de los ventiladores en los servidores moribundos, girando inútiles contra su propio calor. Finalmente, Margarita miró arriba, ojos fríos pero firmes. No la perdimos, dijo, la ignoramos, y por primera vez desde que sonaron las alarmas, nadie tenía nada más que discutir. Para lunes en la mañana, el caos había llegado al piso ejecutivo. Los elevadores se abrieron a las 10:30 y Danilo Guzmán, fundador de Nexora, salió aún con las arrugas de un vuelo nocturno. No esperó saludos ni reportes. La sala de guerra se cayó cuando entró. El peso de su presencia, más pesado que el silencio mismo, caminó al frente, ojos escaneando el mar de caras huecas. Las pantallas detrás brillaban rojo opaco, cada una pulsando el mismo mensaje: acceso raíz denegado. El sonido de ventiladores llenaba el espacio donde antes vivía la confianza. «Hablen», dijo. Darío empezó primero, voz temblorosa pero aún ensayada. «Estamos con un downtime inesperado por restricciones Legacy. Ya estamos desarrollando una». Danilo lo cortó con mano alzada. «¿Quién manejó su salida?» Nadie respondió. La directora financiera, Margarita, miró hacia Darío. Danilo se giró completo hacia él. «Echaste a la mujer que construyó esto». La boca de Darío se abrió, pero no salió sonido. Su cara se sonrojó, luego palideció. Era resistente al cambio. Balbuceó. «Necesitábamos agilidad». «Sus métodos eran, sus métodos», interrumpió Danilo, voz como vidrio. «Mantuvieron viva esta empresa 16 años. Se acercó más, bajando el tono hasta que las palabras cayeron como veredictos. «No estás despedido», dijo. «Estás removido. Despedir implica dignidad». Seguridad apareció antes de que Darío protestara. Intentó recuperarse, murmurando sobre ópticas, pero los guardias no pararon. La puerta se cerró detrás con la misma finalidad callada que había seguido a Marisol días antes. Danilo se giró al cuarto. «Muéstrenme sus archivos». Brenda reabrió el reporte de riesgo, el marcado urgente. Danilo lo leyó en silencio, mandíbula apretándose con cada línea. Cuando habló al fin, su voz estaba calmada de nuevo, pero pelada de ilusiones. «No nos falló», dijo. «Le fallamos». Cerró la laptop, exhaló despacio y miró a Margarita. «Encuentren a Marisol Quintero», dijo. «Y esta vez páguenle». Afuera, la ciudad brillaba bajo luz pálida, y adentro de la torre de vidrio, por primera vez en días, el aire olía a rendición de cuentas. Me mandaron un auto antes del amanecer. La ciudad aún era medio dormida cuando llegué, calles brillando de lluvia ligera. La torre de Nexora cortando la niebla matutina como cuchillo. No planeaba volver, pero el mensaje de Danilo Guzmán había sido claro. Oferta de consultoría adjunta. Términos a tu discreción. Adentro del sobre, los números casi me hicieron reír. 25,000 pesos por hora. Indemnidad total. Y una retractación escrita de cada insulto en mi expediente. Sin disculpas. Solo negocios exacto como tipos como él se redimen. La sala de guerra estaba más callada ahora, pelada de bravatas. Monitores parpadeaban rojo y ámbar en cada pared. El zumbido de servidores muertos llenando el espacio donde el pánico había vivido días. Danilo estaba junto a Margarita, mangas arremangadas, cara demacrada.
Cuando me vio, no extendió mano, solo dijo gracias por venir. Dejé mi bolsa y me puse a trabajar. La primera conexión fue lenta, la segunda más rápida. Cada nodo zumbó al volver a vida, un pulso mecánico bajo que se extendía como aliento regresando a un cuerpo, uno por uno. Los tableros fliquearon de rojo a verde. Ingenieros contuvieron el aliento mientras la luz final se estabilizaba. El silencio que siguió no era vacío, era reverente. El sistema vivía de nuevo. Desconecté mi disco y le di a Danilo un disco duro negro chiquito etiquetado en tinta blanca, plan de redundancia. Todo lo que no me dejaron construir. Lo tomó con cuidado, como algo sagrado. Antes de irme, dije bajito, la próxima, promuevan de adentro. Nadie habló. Las puertas de vidrio se cerraron detrás. Mutando el zumbido de máquinas, el roce de arrepentimientos, afuera, el viento de la Ciudad de México subía entre las torres, filoso y frío, llevando el eco leve de servidores estabilizando su ritmo. Caminé sin mirar atrás. Por primera vez en años, no me sentía atada a su latido. Tenía el mío y era firme, fuerte y completamente propio. Detrás, en la sala de guerra que una vez construí, la voz de Danilo rompió el silencio. Dios nos ayude, susurró. ¿A quién acabamos de echar?